¿Quién no conoce la empresa de hamburguesas Burger King? Creo que a esta altura es una de las cadenas de comida rápida más famosas del mundo. Por las dudas le pregunté a ChatGPT si había países en Latinoamérica sin un Burger King y me dijo que solo 4 países actualmente no tienen locales de esta compañía, que son Cuba, Venezuela, Haití y sorprendentemente Bolivia. Si sos de Bolivia, déjame en los comentarios si nunca tuvieron un Burger King o si lo cerraron hace un tiempo, que me interesaría saber. Y quiero decir que este no es un video patrocinado por esta empresa, sino que la historia de hoy ocurrió en un local de Burger King en Corea del Sur. Esta no es una historia cualquiera. Ocurrió una noche de abril en un distrito muy concurrido de Seúl llamado Itaewon. Un lugar conocido por su vida nocturna, por ser un imán de culturas, donde lo tradicional y lo global se mezclan sin esfuerzo, donde el este y el oeste se dan la mano y los jóvenes de todo el mundo pasean libremente. Pero aquella noche de 1997, lo que parecía una salida común se convirtió en una tragedia. Empezamos esta historia con 2 personas, más específicamente una pareja. El novio era Cho Young-pil, a quien llamaremos en este video como Cho, y su novia llamada Kim Hye-jin, a quien llamaremos simplemente Kim. Entonces, Cho y Kim habían salido de la universidad y antes de ir a sus casas decidieron pasar por un Burger King que estaba ubicado en el primer piso de un edificio del distrito de Itaewon. Eran unos jóvenes como tantos otros, universitarios, tranquilos, marcados por las exigencias académicas, los horarios y la rutina. Esa noche, cuando salieron de la universidad y estaban esperando el bus, Cho le dijo a su novia que tenía ganas de ir al baño, entonces, como el Burger King quedaba cerca, decidieron ir ahí para que Cho pudiera entrar al baño y de paso comer algo. Eso además les daría más tiempo juntos. A eso de las 10 de la noche del 3 de abril de 1997, fueron al primer piso del edificio y entraron al Burger King. Vale la pena mencionar que era un sitio bastante concurrido. Mientras Cho fue al baño, Kim se quedó en la fila de la caja para pedir la comida. Ambos vestían ropa sencilla de estudiantes, con las mochilas colgadas al hombro. Nada en su apariencia llamaba la atención. Eran 2 jóvenes más perdidos entre la multitud. Recordemos que estaban en la parte de Corea con más movimiento nocturno y diversidad cultural, extranjeros que salían y entraban, pero esa noche ellos no pasarían desapercibidos para todos. Después de hacer el pedido, Kim se sentó en una mesa, quizás pensando en qué harían después de cenar. Nada parecía fuera de lugar. Pasaron los minutos y Cho no volvía. Fue entonces cuando uno de los empleados entró al baño. En ese momento se escuchó un grito y todos en el restaurante se quedaron callados, asustados por lo que habían escuchado. Nadie entendía qué estaba pasando. Kim, que estaba confundida, decidió ir a mirar para buscar a su novio y ver qué estaba pasando. Ella se acercó, vio que la puerta estaba entreabierta y ahí en el piso estaba Cho, su novio. Junto a uno de los urinarios había sangre por todas partes y era tanta que su cuerpo apenas podía distinguirse entre el rojo que cubría las baldosas. Había quedado desplomado en silencio, irreconocible, y lo peor de todo, nadie había escuchado nada. Cho Young-pil nació en 1974 en Corea del Sur, hijo de una familia trabajadora y respetada. Su madre, Lee Buk-soo, lo describía como un joven tranquilo, respetuoso, que jamás había estado envuelto en conflictos ni había alzado la voz. Nunca peleó durante su infancia, ni una sola vez, y nunca dijo una sola mala palabra. A los 22 años, Cho cursaba sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Yonggik, una de las instituciones más prestigiosas del país. Inteligente, amable y enfocado, representaba el perfil del joven prometedor de los años 90, disciplinado, con sueños por cumplir y un futuro que parecía escrito con esperanza. Aunque la universidad es conocida principalmente por sus programas de arte y diseño, Cho había elegido un camino distinto, la ingeniería,
Un campo exigente que reflejaba tanto su determinación como su capacidad intelectual. Cho vivía como cualquier joven de su edad, yendo a clases, con proyectos universitarios y bastante ocupado. De igual manera se ingeniaba para encontrar espacio para compartir con sus seres queridos. No sabemos exactamente cuándo Cho y Kim se conocieron, porque, como dijimos en casos asiáticos anteriores, mucha información de las víctimas de estos casos en Asia se mantiene en privada. Pero creemos que se habían conocido en la universidad y empezaron una relación, la cual todos aseguraban que era muy bonita y con mucho respeto entre ambos. Las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Cho estuvieron marcadas por el caos. Un crimen así, en un lugar tan concurrido, parecía imposible de ignorar. Sin embargo, la investigación se vio entorpecida desde el inicio. La policía llegó con los paramédicos del 119, pero era demasiado tarde. Cho había fallecido en el baño del Burger King de Itaewon tras haber recibido 9 puñaladas. Las heridas estaban concentradas en ambos lados del cuello y en el pecho, pero una de ellas fue letal, en la arteria carótida. La carótida es una de las arterias principales del cuerpo humano, se encarga de llevar sangre oxigenada desde el corazón hasta el cerebro. Una lesión en esa zona provoca una hemorragia masiva, casi imposible de detener sin atención médica inmediata. En el baño había sangre por todas partes. La escena era brutal. El caso de Cho salió en todos los medios del país, lo que hizo que muchos estuvieran pendientes de todos los detalles que se iban informando en los siguientes días. En cuestión de segundos, Cho habría comenzado a perder sangre a una velocidad letal. Murió en el lugar, antes de que los paramédicos pudieran hacer algo. La violencia del ataque no dejaba dudas. Quien lo apuñaló sabía que apuntaba a un punto vital. 2 días después del crimen, la sociedad empezó a preguntarse si quizás la empresa estaba ocultando algo, porque la escena del crimen había sido completamente limpiada, desinfectada a fondo, para no dejar un solo rastro en ese baño. Para darle el beneficio de la duda, estamos hablando de una empresa. Cuando las autoridades liberan una escena del crimen, se puede limpiar la escena, y además era importante para Burger King tener ese baño habilitado. ¿Por qué dejarían el baño un desastre, siendo que el baño en un establecimiento es sumamente importante? De igual manera, este detalle hizo creer a muchos que la empresa se estaba apurando por algo diferente, quizás para tratar de limpiar su imagen lo más rápido posible. Lo que todavía no se sabía públicamente era que tan solo un día después se había realizado un arresto. El 4 de abril de 1997, un día después del crimen, las autoridades surcoreanas habían recibido un reporte del SID, el Departamento de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos. El reporte indicaba que un joven de 17 años, llamado Arthur Patterson, de nacionalidad coreana-estadounidense, podría haber estado implicado en el hecho. Las autoridades de Corea del Sur lo rastrearon y lo arrestaron para que fuera a declarar. En la sala de interrogación, Arthur, sin dudar, dijo que un amigo suyo llamado Edward Lee, de 18 años, había sido el autor del crimen. Los investigadores entonces llamaron a Edward y él accedió a presentarse a las oficinas de investigaciones criminales de Corea del Sur para confirmar si la declaración de su amigo era real. Ambos aseguraron que estuvieron en el Burger King esa noche y que además estuvieron en el baño justo en el momento del crimen. Lo que ocurrió después fue una cadena de declaraciones, contradicciones y versiones enfrentadas. Ambos aseguraron no haber cometido el asesinato, ambos afirmaron haber sido solo testigos y al mismo tiempo se acusaron mutuamente. Volvamos a la noche del crimen. En el 4º piso del mismo edificio, antes de que ocurriera el asesinato, un grupo de aproximadamente 20 jóvenes, en su mayoría extranjeros, compartía risas, charlas y algunas cervezas. Se escuchaban conversaciones en 2 idiomas, coreano e inglés. Además, en el lugar pusieron música a un volumen bastante alto. Era una reunión informal de esas que surgen sin planearse demasiado, donde nadie parece tener prisa para volver a casa.
La mayoría eran amigos que frecuentaban los mismos lugares e hijos de familias con cierta posición, acostumbrados a moverse entre dos culturas. Después de horas de música, risas y baile en el cuarto piso, las más de 20 personas que estaban en ese lugar decidieron bajar al primer piso. Alguien entre risas dijo que se moría de hambre y la idea fue rápidamente aceptada: comer algo en el Burger King del edificio para luego regresar a la fiesta. Se acomodaron en las mesas con la energía típica de una salida nocturna. Había ruidos de bandejas, de las personas, voces que se mezclaban en inglés y coreano. Mientras devoraban sus hamburguesas y seguían charlando, un tema inesperado surgió entre ellos: las navajas. Uno del grupo, Arthur Patterson, un joven coreano estadounidense, sacó la suya. No era la primera vez que la llevaba. De hecho, se decía que siempre la tenía consigo. Con aire despreocupado, comenzó a cortar su hamburguesa con ella, lo que provocó risas y comentarios. La navaja empezó a pasar de mano en mano. Un pequeño círculo se formó alrededor de ella. Algunos la miraban con indiferencia, otros con atención, pero uno de los que más se interesó fue Edward Lee, también coreano-estadounidense. Observó el filo con una fascinación que no pasó desapercibida para algunos. Empezó a hacer comentarios extraños, como por ejemplo, si alguna vez alguien había matado con un arma parecida. Y dijo esto sonriendo, pero se notaba que la pregunta era de verdad. Además, hacía comentarios raros mientras giraba el cuchillo entre los dedos y mencionó que sería interesante ver cómo se sentiría usar el arma. Algunos rieron pensando que era una broma, otros bajaron la mirada, incómodos, y cuando terminaron de comer, la mayoría salió a la calle a fumar para luego volver al cuarto piso y seguir con la fiesta. Pero no todos salieron. Edward y Arthur permanecieron sentados un rato más, conversando, apartados del resto, inmersos en un diálogo que poco tenía que ver con la fiesta. Hablaban de armas, de cuchillos, de cómo se sentía tener ese poder en las manos. Mientras todos ya estaban de vuelta al cuarto piso, ellos seguían en el Burger King y empezaron a ver a los nuevos clientes que estaban entrando al local. Unos días después se haría pública la noticia de los dos arrestados. Lo que se supo en ese momento fue sobre la doble nacionalidad de ambos jóvenes, sus edades y ciertas informaciones de ambos, por ejemplo que Arthur Patterson era hijo de un contratista del ejército de Estados Unidos y que había nacido en Los Ángeles, California. Su madre era coreana mientras que su padre era estadounidense. Sabemos que Arthur tenía un pasado problemático, fue descrito como impulsivo, rebelde, incluso peligroso. Siempre llevaba una navaja encima, además tenía antecedentes de conducta violenta y presuntos vínculos con pandillas en Estados Unidos. El otro sospechoso, amigo de Arthur llamado Edward Lee, era más bien reservado, hijo de una familia coreana acomodada, pero quien había sido educado en Estados Unidos. Edward era descrito como un joven callado, sin fama de conflictivo, pero esa noche, según testigos, mostró una faceta diferente, estando fascinado por la navaja que su amigo había llevado y haciendo comentarios inquietantes, así como mencionamos anteriormente. El padre de Edward tenía mucha influencia, entonces contrató a uno de los mejores abogados del país para presentar una defensa que lo ayudara a salir ileso de ese proceso. Arthur, en su testimonio, aseguró que Edward Lee fue quien siguió primero a la víctima al baño, llevando la navaja oculta en el bolsillo. Según Arthur, Edward abrió con cuidado la puerta del cubículo para verificar si alguien más estaba dentro, y cuando se aseguró de estar a solas con él, lo apuñaló. Por su parte, Edward ofreció una versión completamente distinta. En su relato, él no fue el agresor, sino un testigo. Dijo que se encontraba en el baño, lavándose las manos, cuando al mirar hacia el espejo sobre el lavamanos, vio reflejado el momento exacto en que Arthur apuñalaba a la víctima. Mientras la confusión reinaba en la investigación, las acusaciones cruzadas solo oscurecían más lo que realmente había ocurrido esa noche. Pero la versión de Edward Lee no tardó en despertar sospechas. Su relato era demasiado detallado. Y ustedes saben que cuando alguien recuerda tantos detalles, los investigadores empiezan a dudar sobre la credibilidad de las declaraciones. Además,
Las pruebas forenses no encajaban con toda la declaración que Edward había brindado, lo que decía que posiblemente estaba mintiendo. El análisis de las manchas de sangre fue clave. No había rastro alguno de agua corriendo o acumulada en el lavabo. Si alguien realmente se hubiera estado lavando las manos en ese momento, la escena lo habría reflejado, pero no fue así. Fue entonces cuando el fiscal dijo que Edward inventó un escenario meticulosamente elaborado. Una pregunta inevitable comenzaba a tomar forma. ¿Realmente fue testigo o estuvo más involucrado de lo que decía? Si se acuerdan, el CID había enviado un reporte a las autoridades surcoreanas, que fue cuando pudieron dar con los sospechosos. Lo que pasó con esta situación fue que dentro de esta división habían encontrado un cuchillo y una camiseta, parcialmente quemados en una alcantarilla, que luego de la realización de análisis lograron vincularlo con Arthur Patterson. Sin embargo, cuando el caso llegó a manos de la Fiscalía del Distrito, la dirección de la investigación cambió drásticamente. En lugar de acusar a ambos sospechosos, el fiscal decidió imputar solo a Edward. La actuación del CID también fue criticada. Muchos afirmaron que su investigación fue incompleta, no participaron en la autopsia ni en la inspección detallada de la escena del crimen y solo entregaron declaraciones. A pesar de esto, la Fiscalía surcoreana decidió reexaminar todo el caso por su cuenta. Uno de los elementos que más peso tuvo en la acusación fue la prueba del polígrafo. Según los registros, Edward Lee falló la mayoría de las preguntas, mientras que Arthur Patterson las respondió con aparente honestidad. Sin embargo, esta prueba fue profundamente cuestionada por expertos, primero porque el detector de mentiras en los años 90 era notoriamente impreciso, con un margen de error superior al 30%. Y segundo, porque la prueba no había sido aplicada en igualdad de condiciones. Edward Lee, con limitado dominio del coreano, solicitó un intérprete, pero fue ignorado. Fue llevado al interrogatorio sin asistencia lingüística y se le realizaron preguntas mientras estaba atado, sin comprender del todo lo que ocurría. En contraste, Arthur Patterson sí contó con un intérprete, lo que le dio tiempo y tranquilidad para procesar cada pregunta antes de responder, un detalle técnico que podría haber afectado profundamente los resultados. Otro argumento de la fiscalía se basó en el informe forense. El médico que realizó la autopsia explicó que por el ángulo de las puñaladas, descendentes y horizontales, el agresor probablemente era más alto que la víctima, que medía 1,76 m. En ese momento, Edward Lee medía 1,80 m y pesaba más de 100 kilos, mientras que Arthur Patterson apenas alcanzaba los 167 centímetros. Esa diferencia de altura se convirtió en una pieza clave de la hipótesis fiscal. Un atacante más alto podía haber infligido las heridas desde arriba, tal como se observaba en el cuerpo. A esto se sumó una teoría psicológica propuesta por el fiscal que sostuvo que la incapacidad de Edward Lee para recordar detalles del crimen indicaba una posible disociación psicológica propia del perpetrador. Durante una entrevista, Edward afirmó que no podía recordar cómo su amigo sostenía el cuchillo ni los momentos exactos del ataque. En cambio, Arthur relató con claridad los detalles del arma, la zona de las puñaladas y el número de veces, coincidiendo con el informe forense. El fiscal argumentó que quien comete un asesinato con un cuchillo, al ver sangre, puede entrar en un estado de shock y no recordar lo sucedido. A partir de ahí, se construyó parte de la acusación contra Lee. Sin embargo, esta interpretación fue fuertemente criticada por especialistas. Por ejemplo, una profesora de psicología criminal de la Universidad de Kyonggi aseguró que no hay evidencias sobre la pérdida de memoria por disociación luego de cometer un crimen, pero que sí puede ocurrir con testigos o víctimas. La fiscalía tuvo que tomar una decisión. Tras semanas de testimonios y análisis, uno de ellos fue formalmente acusado de homicidio, el otro, en cambio, solo enfrentó cargos por portación ilegal de un arma blanca y destrucción de evidencias. El caso luego fue tomado por el CID, ya que los presuntos implicados eran hijos de personal militar estadounidense destacado en Corea del Sur. Esto generó una inmediata barrera idiomática y jurídica. Los oficiales coreanos no hablaban inglés
y los testigos estadounidenses no podían ser interrogados libremente por las autoridades locales debido al acuerdo SOFA. Este es un acuerdo bilateral que regula los derechos legales de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur, así como también de las familias y de personal civil asociado. Este acuerdo permite que Estados Unidos tenga jurisdicción primaria sobre sus ciudadanos militares y civiles bajo ciertas condiciones, especialmente cuando están en servicio oficial. Es decir, los culpables, al ser hijos de personal militar estadounidense, tenían ciertos beneficios y protecciones legales bajo el SOFA, lo que complicó el proceso de arresto, interrogatorio e incluso la recopilación de evidencias por parte de las autoridades surcoreanas, ya que la policía no pudo investigar libremente a los sospechosos ni retener a los testigos estadounidenses que vivían en las bases militares cercanas. Muchos testigos regresaron a Estados Unidos, ya sea por falta de voluntad para colaborar o por miedo a represalias, y Corea del Sur no pudo obligarlos a quedarse para declarar. Esto hizo que reunir pruebas y testimonios fuera mucho más difícil. La investigación reveló que uno de los jóvenes del lugar, Patterson, tenía más manchas de sangre en la ropa y cuerpo que su amigo, que también se encontraba a la hora del crimen en el local de comidas, lo que sugería una participación directa en el ataque. Sin embargo, tanto el primer sospechoso como el segundo se acusaron mutuamente, dejando a la policía sin una confesión clara ni pruebas concluyentes. Lo más desconcertante fue cómo las autoridades coreanas, por una falla burocrática, no renovaron a tiempo la orden de restricción que impidiera a Arthur Patterson abandonar el país. Aprovechando esa laguna legal, huyó a Estados Unidos y durante años nadie pudo hacer nada. La madre entonces comenzó una segunda batalla, no en el tribunal, sino en la opinión pública. El nombre de su hijo debía ser recordado, su historia conocida y sus asesinos juzgados. El juicio por el asesinato de Cho Yong-pil no fue uno solo, fueron varios, confusos, contradictorios, plagados de errores procesales, conflictos diplomáticos y decisiones que hasta hoy siguen generando controversia. Durante los días siguientes después del crimen, el padre de Edward había notado que su hijo estaba actuando de manera extraña, pero no le dio mucha importancia hasta que vio en las noticias que el amigo de su hijo, Arthur, había sido arrestado. Fue en ese momento que su papá le preguntó qué estaba pasando y el 8 de abril confesó el crimen ante un abogado. La fiscalía decidió en un principio llevar a juicio a Edward Lee, quien había confesado y luego se retractó. Fue declarado culpable en primera instancia a 20 años, pero esa sentencia no duró mucho. La Corte Suprema de Corea del Sur lo absolvió, alegando falta de pruebas concluyentes. Arthur Patterson, por su parte, no fue juzgado por el asesinato en ese momento, solo se lo procesó por porte ilegal de arma blanca y destrucción de pruebas. Fue condenado a 18 meses, pero más tarde liberado cuando decidió abandonar su apelación y su sentencia fue suspendida. Por años, el caso quedó estancado. Arthur Patterson vivía en libertad en Estados Unidos, mientras la familia de la víctima luchaba sin descanso esperando que se hiciera justicia. Todo cambió en el año 2009, con el estreno de la película El homicidio de Itaewon. El caso volvió a estar en boca de todos, la presión social creció y el sistema judicial coreano fue duramente cuestionado. La presión mediática y social reabrió el expediente. Lo que los tribunales no habían resuelto en años comenzó a moverse gracias a una pantalla y a una familia que se negó a rendirse. El 22 de diciembre del año 2011, en una decisión urgente, la Fiscalía de Corea del Sur procesó formalmente a Arthur Patterson por el asesinato. Esa acción detuvo el conteo del plazo legal, lo que evitó que el caso prescribiera en 2012, 15 años después del crimen. A partir de ese momento comenzó el proceso de extradición. Arthur Patterson presentó una petición de habeas corpus en California para evitar su regreso a Corea. Sus abogados alegaron que se violaban sus derechos debido al tiempo transcurrido y a los errores judiciales anteriores.
Aún así, en septiembre de 2015, tras varios años de recursos, Arthur Patterson fue finalmente extraditado y trasladado a Corea del Sur para ser sometido a un juicio. En 2016, la corte determinó que existía evidencia suficiente para encontrarlo culpable del asesinato de Chung Yo-pil, ya que se consideró clave el hecho de que huyera del país, sus antecedentes, el intercambio de acusaciones, la sangre encontrada en su ropa y el contexto general de la escena. Aunque tenía 17 años al momento del crimen, el tribunal le impuso la pena máxima permitida por la ley coreana para un menor, 20 años de prisión. Edward Lee, por otro lado, no pudo ser juzgado nuevamente. Como él ya había pasado por un juicio, no lo podían llevar a uno nuevo porque la ley no permite que alguien fuera acusado 2 veces, siendo que ya hubo una resolución. El caso de Cho Yong-pil es uno de los más inquietantes en la historia criminal de Corea del Sur. Un asesinato brutal, cometido en el lugar más cotidiano imaginable. Un crimen que parecía tenerlo todo para resolverse, pero que se convirtió en un símbolo de negligencia, burocracia y protección diplomática. Tuvieron que pasar casi 2 décadas para que se dictara una sentencia firme, y aunque muchos piensan que finalmente se hizo justicia, otros se siguen preguntando si realmente se supo toda la verdad en este caso. Y lo más perturbador es que puede que no se haya juzgado a todos los responsables. Porque, aunque Arthur Patterson fue condenado, Edward Lee quedó libre, protegido por un principio legal, y muchos de los testigos regresaron a Estados Unidos sin declarar nunca. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.